Quiero recordarles que estamos en una serie de reflexiones sobre los dones del Espíritu, basándonos en la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, los capítulos 12 al 14. Y yo me he tomado la licencia de ir fraccionando las partes de esta carta en base a la necesidad de profundizar sobre estos temas. Hace 2 semanas nos centramos sobre los versículos 1 al 3, o sea, la primera parte de estos 3 capítulos, en función de mostrar que, por una parte, la comunidad de Corinto era una comunidad enriquecida con muchos dones y que esto, además de historia, era una profecía, era un espejo en el cual podemos reconocernos y que el ejercicio de esos dones exige, y el ejercicio de recibir esos dones y de ejercerlos exige una búsqueda de Dios constante y un discernimiento. Acuérdense que Pablo daba una regla de oro de discernimiento. Nadie que está movido por el Espíritu Santo va a decir Jesús es un maldito. Pero tampoco nadie puede decir con devoción en el corazón, con verdad, Jesús es el Señor, si no está movido por ese Espíritu Santo. Amén. La semana pasada vimos una segunda remesa de esta catequesis sobre los dones del Espíritu que se llamó unidad en el origen, pluralidad en el destino. O sea, mostrando cómo fundamentalmente Pablo quiere mostrar que todos los dones espirituales proceden de Dios. Pero al mismo tiempo hay muchos, hay diversidad. 3 veces aparecía en esos versículos del 4 al 7 la palabra diversidad. Y luego hablaba de muchos nombres, se los nombraba a muchos dones, sobre eso voy a entrar ahora. Pero todos los dones proceden del Espíritu. Hay diversidad, pero todos proceden del Espíritu. Y terminábamos viendo la libertad del Espíritu para dar a quien quiere, como quiere, donde quiere y lo que quiera. Por lo tanto, los dones no son el resultado de ningún mérito de nuestra parte y nadie puede reclamarle al Espíritu que lo que está haciendo está mal. ¿Está bien? ¿O está amén? Y hoy, la reflexión de hoy le puse el nombre Nombrando carismas y me centro en los versículos 8 al 11 de este capítulo. Porque en esta parte se nombran 9 carismas. Amén. 9. Primera afirmación, ninguno de esta lista de carismas no es una lista exhaustiva de los carismas o dones espirituales que se dieron en la comunidad de Corinto. No es exhaustiva, ni lo pretende ser. Pareciera tratarse de carismas que en la comunidad de Corinto descollaron por su presencia, o no solo en la comunidad de Corinto, descollaron por su presencia en casi todas las iglesias fundadas por San Pablo. O sea, esta lista es una lista indicativa y no exhaustiva. De estos 9 carismas, yo voy a hacer una clasificación. No es la única, la clasificación que voy a proponerles, no es la única que existe, pero me parece fundamentada y pedagógicamente simple, porque voy a hacer una clasificación triple. Primero, digan, carismas de conocimiento. Segundo, carismas de acción. Y tercero, carismas de expresión. Entonces tenemos carismas de conocimiento, carismas de acción y carismas de expresión. ¿Cuáles son los dones o carismas de conocimiento? San Pablo habla de 2 tipos de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Algunos traducen esa palabra como ciencia. La palabra que está allí es gnosis. De ahí vienen los gnósticos, etc. Gnosis
En griego significa conocimiento. ¿Qué significan estos dos carismas? Voy a ser breve en esta parte. Sabiduría. San Pablo había hablado de una sabiduría escondida, misteriosa, en el capítulo 2 de esta misma carta. Muchos comentaristas que he leído en función de fundamentar esta reflexión, dicen que esta sabiduría de la que aquí se habla, tiene que ver con aquella sabiduría de la que habló en el capítulo 2, o sea, la sabiduría de los misterios de Dios. Comprender los misterios de Dios, profundizar en los misterios de Dios. De alguna manera, Pablo, apóstol, y otros apóstoles han recibido esta sabiduría. En cuanto al conocimiento, palabra de conocimiento, ¿en qué se distingue la palabra de sabiduría de la palabra de conocimiento? El conocimiento sería algo así como el ABC de la fe. O sea, no es los misterios más profundos de Dios. Y acá no estoy hablando de teología, sino de experiencia espiritual, sino el ABC. Y es una palabra, yo diría, es un don especial para los evangelizadores y catequistas, porque es hablar con convicción de las cosas de Dios y de una manera sencilla. ¿Amén? Así que tenemos entonces carismas de conocimiento, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento o ciencia. Segundo, carismas de acción. Aquí también Pablo habla de dos. Voy a dar un ejemplito del carisma de conocimiento. Jesús muchas veces aparecía conociendo, por ejemplo, también las intenciones ocultas del corazón. ¿Me siguen? O sea, el conocimiento también es conocimiento de las intenciones del corazón, conocimiento de las estrategias del enemigo, conocimiento de las estrategias del adversario. Todo eso tiene que ver con el conocimiento. Por ejemplo, hablando de un ejemplo claro en la Biblia de carisma de conocimiento, palabra de conocimiento. Aquí que recuerdan el matrimonio de Ananías y Zafira, Ananías y Zafira. Este relato se cuenta en el contexto en que muchos vendían sus propiedades y llevaban el dinero a los apóstoles para que los apóstoles distribuyeran entre todos. Pues bien, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para vender su campo y llevaron el dinero a los apóstoles, pero no llevaron la totalidad, llevaron una parte. Pero dijeron que habían llevado la totalidad. ¿Me siguen? O sea, mintieron. Pedro, cuando recibió el dinero, supo en su espíritu que habían mentido. Y les dijo: ¿por qué quieren engañar a la iglesia de Dios? ¿No eran acaso libres para quedarse con todo el dinero si lo hubieran querido? Y aquí que se murieron. ¿Qué va a ser? Algún día se iban a morir también, pero se murieron del susto. Ese es un ejemplo de palabra de conocimiento. ¿Se dan cuenta? Digo, es un don muy interesante también para quien tiene que dirigir una familia. Por ejemplo, las madres, ¿no les gustaría saber que sus hijos mienten? ¿Dónde están las madres que les gustaría saber que sus hijos mienten? ¿Viste? Y las demás no. Mentime que me gusta. Fíjense. Pero digo, espiritualmente, o sea, hay un salmo, el Salmo 91,
que hay diversas traducciones de este versículo, el Salmo 92, hay diversas traducciones de este versículo, pero dice, me quedo con una frase: yo escuché a mis enemigos, escuché lo que ellos tramaban contra mí. O sea, la palabra de conocimiento a veces nos revela las urdimbres secretas de quienes pueden estar atentando contra nosotros. Amén. Alguna vez, por ejemplo, es un carisma también interesante en este contexto de inseguridad. A mí me ha pasado más de una vez de ir caminando por la calle y sentir dentro de mí: presta atención, porque esta zona es peligrosa. Y por ahí prestas atención y ves en la otra cuadra o en la esquina o en la vereda de frente unos pibes que, ¿viste? En la cárcel los visito tranquilos, pero en la calle me cruzo de vereda. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Por qué capté eso y no me metí en la boca del lobo? Bueno, me podría haber metido en la boca del lobo igual, ¿eh? Pero vos en tu espíritu, yo tengo la impresión de que esa palabra de conocimiento a veces tiene que ver con la comunicación de tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda te advierte sobre un peligro real, concreto. La palabra de conocimiento también tiene que ver, y esto lo he vivenciado muchísimas veces, con acciones misteriosas que Jesucristo o el Espíritu Santo está realizando en este momento. Yo recuerdo en una oportunidad, estaba celebrando misa en la parroquia Cristo Rey de Temperley, y vi claramente en un momento de oración como el tronco de un hombre y una mano que se metía dentro del tronco de un hombre. Y me vino la palabra curación de cáncer de hígado. Y no voy a contar el testimonio que esta misma persona dio 2 o 3 meses después, de que estaba haciendo estudios porque tenía cáncer de hígado, y resulta que al final, en el último estudio, después de esto, en la tomografía computada le salió que no tenía nada en el hígado. Fíjense, yo no sé por qué decodifiqué eso, porque en realidad fue casi inconsciente. Lo que yo sí recuerdo es que vi eso, el tronco, un tronco y una mano que entraba dentro del lado del hígado. Cáncer de hígado, curación de cáncer de hígado. Todos estos son ejercicios concretos del don de palabra de conocimiento. ¿Más o menos me expliqué? Bien, vamos a los carismas de acción. Pablo habla de 2 carismas de acción: curación o sanación y el don de hacer milagros. ¿Recuerdan alguna curación milagrosa en los evangelios? ¿Sí? Hagan así. ¿Sí o no? El ciego, el leproso, ¿qué más? El paralítico. ¿Cómo? La mujer que tenía hemorragias, etc. En el libro de los Hechos de los Apóstoles también se narran un montón de signos milagrosos hechos por Pedro, por Pablo, por Felipe, etc. Fíjense que si esto ocurrió en la iglesia primitiva, ¿hay alguna razón
por la que esto no ocurra hoy? ¿Es voluntad de Dios que estos milagros, o sea, tanto curaciones como otro tipo de milagros, muertos que han resucitado, la liberación de espíritus demoníacos, o milagros que tienen que ver con la naturaleza, ¿es voluntad de Dios que esto no ocurra hoy? Algunos, yo les cuento brevemente, dijeron que estos carismas, una vez que la Iglesia se había establecido, ya no tenían razón de ser. Esta teoría se llamó teoría cesacionista, o sea, los carismas, según esta teoría, cesaron, entonces ya no hay más. Y dijeron, estos carismas tuvieron su significado, su importancia, cuando la Iglesia se estaba estableciendo, es decir, eran un signo de credibilidad para volver creíble el Evangelio. Esto decían los que suscribían a esta teoría cesacionista. Ahora bien, en ninguna parte, ni de la Biblia ni de la tradición de la Iglesia, se definió esta teoría como una teoría válida. De hecho, siempre hubo milagros en los 2000 años de historia de la Iglesia. Claro, quedaron como bajo el ala de la demostración de la santidad. Cuando se hace un proceso para demostrar la santidad de alguien que ya murió antes de canonizarlo, se estudian sus milagros antes de morir y después de morir. El Padre Pío, el Padre Pío tuvo carismas para tirar para arriba. El Padre Pío, hablando del conocimiento, no le podías mentir en la confesión porque el tipo te decía, te estás olvidando de un pecado. ¿Sabían eso, no? Pues bien, fíjense, hubo milagros siempre, y más en los tiempos paganos. Y pregunto yo, ¿no estaremos en un tiempo neopagano? Miren cualquier programa de televisión y van a ver todos los dioses falsos que se adoran. Pues bien, el Papa San Juan XXIII, cuando inauguró el Concilio Vaticano II, hizo una oración. Señor, envía tu Espíritu porque necesitamos un nuevo Pentecostés. Que hoy en la Iglesia veamos los signos y prodigios que vos hiciste cuando comenzó a predicarse el Evangelio, es decir, en los tiempos de Jesús. Y les voy a leer algo, tráeme el misal y los anteojos. Les voy a leer algo para mostrar lo fundamental que es este pedido. Lo que les voy a leer ahora es la oración del día de Pentecostés. El día de Pentecostés, en la misa de Pentecostés, la oración colecta u oración de la asamblea que leemos, dice así. Acá está. Dice, Dios, que por el misterio celebrado en este día santificas a tu Iglesia en todos los pueblos y naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde también ahora en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. ¿Qué tul? Esto le estamos pidiendo a Dios constantemente cada Pentecostés.
También ahora. Los carismas no cesaron, son parte de la vida de la Iglesia y son tanto más necesarios cuanto el contexto en el que nos movemos más pagano se ha vuelto. ¿Cómo van a volver nuestros chicos y chicas a encontrarse con Jesús si no experimentan su amor y su poder? Van a decir: los dioses del mundo son más agradables y poderosos y más divertidos. Por último, recuerden, carismas de conocimiento, carismas de acción, carismas de expresión. Pablo señala 4: profecía y discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. A ver, profecía. Realmente es hermoso el carisma profético, ¿no? ¿Jesús tuvo el carisma profético? Sí. ¿En qué consistió? Primero, en prever. Acuérdense, varias veces Jesús anunció su muerte y en detalles. Jesús le profetizó a Pedro que iba a morir, le profetizó crucificado, le profetizó a Santiago y Juan que iban a compartir la copa que él iba a beber. Le profetizó a todos sus discípulos que iban a ser perseguidos, pero que él los iba a acompañar. Y les profetizó que les dijo: cuando los lleven ante gobernadores y reyes, no se inquieten porque el Espíritu Santo pondrá en sus bocas lo que tengan que decir. O sea, les dijo que ellos también iban a tener un carisma profético para expresar la palabra de Dios y para hacer una defensa del Evangelio en un contexto conflictivo. Todo eso hizo Jesús. Todo eso hicieron ellos. Durante la iglesia primitiva, las primeras décadas, incluso en las asambleas, no tenían escrito el Evangelio. ¿Y cómo hacía? Venía el apóstol, vamos a suponer que yo soy el apóstol, y contaba de memoria un hecho de Jesús o una enseñanza de Jesús. Y luego oraban todos. Y por ahí alguno decía una profecía que todos avalaban como parte esencial de la palabra de Dios de ese día. Por ejemplo, hay un texto, el texto de Lucas capítulo 16, la parábola del administrador injusto. ¿Recuerdan? Ese hombre deshonesto a quien acusaron delante de su patrón de malversar los fondos de su patrón. Y entonces, ¿qué dijo? Bueno, cavar, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerza. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé. Y empezó a llamar a los deudores de su patrón, les fraguó un recibo falso. Y la parábola dice, rarísimo, y el Señor alabó a este administrador por haber obrado tan hábilmente. Y ahí comienza una serie de textos que son como, que desde el punto de vista narrativo, exterior, no tienen una coherencia clara. Comienza un dicho de Jesús que dice: porque los hijos de las tinieblas son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Bien, y después dice: gánense, yo les digo, gánense amigos con mamona. Un biblista que ahora falleció, suizo, en su comentario al Evangelio de San Lucas dice: muy probablemente, pero yo les digo, es un profeta que en un momento, cuando comentaban esta parábola, se puso de pie y dijo: pero yo les digo, gánense amigos con mamona, es decir, con el dinero de la injusticia, para que cuando éste les falte,
haya quien los reciba en las moradas eternas. Esa palabra la pronunció un profeta en una asamblea. Al menos parece esa la interpretación más coherente. Pero la asamblea validó al profeta al punto tal que a partir de ese momento, cada vez que contaron esa parábola de Jesús, le metieron la palabra que el profeta había dicho. O sea, la palabra del profeta sirve para defensa, sirve para enseñanza, sirve para comprender mejor las enseñanzas de Jesús, y muchas de esos dichos proféticos fueron como la gran riqueza que la Iglesia fue cosechando para entregar a las generaciones futuras y entender mejor el mensaje de Jesús. Ahora, este carisma de profecía es un carisma que exige la contrapartida del carisma de discernimiento de espíritus. Toda la Iglesia recibe ese carisma, pero algunos en particular. ¿Por qué es importante este carisma? Porque el profeta, no por mala voluntad, ciertamente, pero puede engañarse, puede sucumbir a un tipo de engaño o de error. Por eso el carisma de interpretación que va junto es tan importante. ¿Vos querés ser profeta? Tenés que estar dispuesto a aceptar las cachetadas del que tiene el carisma de interpretación. Fíjense, cuando hay errores imperceptibles en apariencia, pero profundos en el ser. Hay un texto, Hechos 16, en donde había una adivina, una jovencita adivina, que viendo a San Pablo y a su compañero Silas, gritaba: estos dos hombres son siervos del Dios Altísimo, estos dos hombres son siervos del Dios Altísimo, estos dos hombres... Y Pablo iba para allá: estos dos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo iba para allá: estos dos hombres son siervos del Dios Altísimo. Tenía la radio puesta la pibita. Pregunto, ¿lo que decía era verdad? Bueno, ¿saben? Pablo no dijo: bien, profetiza, estás profetizando la verdad. ¿Saben lo que dijo Pablo? Silencio, cállate y sal de esa muchacha. El espíritu de adivinación que tenía salió y la dejó tirada. ¿Por qué Pablo hizo esto? Porque él discernió que, aunque lo que decía era verdad, el espíritu con que decía lo que decía era un espíritu de adivinación, no era el Espíritu Santo. Eso puede pasar también. Puede pasar en las comunidades. Hay personas que se muestran muy piadosas, Si alguien, digo por las dudas, si alguien viene con una medalla de San Benito, otra cruz, otra acá, yo voy a desconfiar de vos, porque la fe no es exagerada. Tenés una cruz, tenés una estampita de la Virgen, discreto. ¿Por qué? Porque si alguien exagera en la ostentación de su fe, ahí hay un espíritu de ostentación, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te hace ostentar, ni te hace ostentoso de nada, tampoco de la fe. Entonces, nombré el carisma de profecía y de interpretación. Me faltan dos, y ya termino. No se me asusten, ¿eh? Lenguas e interpretación de las lenguas. Sobre cada uno de estos carismas hay libros así escritos. Lenguas. A ver, ¿quién piensa que sabe orar a Dios como corresponde? La respuesta es correcta. Porque la palabra de Dios dice: nosotros no sabemos orar a Dios como corresponde. Vamos
aprendiendo, balbuceando. San Pablo en Romanos 8 dice, no sabemos orar como corresponde, pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿Qué es un gemido inefable? Algo que no dice nada. No dice nada. No dice Dios, Padre, te amo, te quiero. No. Un gemido inefable es como el llanto o un quejido cuando te duele algo. O la alegría, el gozo. El gozo, un canto, una melodía que uno tararea. ¿Qué dice? Nada. Y mucho. ¿Qué dice? Dice la verdad de tu espíritu y la verdad de tus emociones. Y no se expresan con esto no estoy queriendo decir que está mal orar con palabras. No, después vamos a ir viendo que está bien orar con palabras. Y está bien orar en el espíritu o orar en lenguas. ¿Qué es? Es expresar en la lengua de mi propio espíritu, que no es ni castellano, ni inglés, ni francés, ni chino. Es la lengua de mi espíritu. Por eso, hermanos, cuando se ora en el espíritu o en lenguas, uno puede entender a otro que ora. Yo les voy a contar, esta me pasó en Jerusalén. Aquí que, bueno, pues en Jerusalén, ¿qué va a ser? Estaba alojado no en una casa católica, sino en una casa cristiana evangélica, que se llamaba The Christ Church, la Iglesia de Cristo. Pero había una iglesia, toda escrito con nombres hebreos, donde se juntaban judíos mesiánicos, o sea, judíos que aceptan que Jesús es el Mesías, pero no validan la confesión de fe trinitaria que nosotros tenemos, los cristianos llamados iglesias cristianas. Habíamos cenado y me acuerdo que era la hora de dormir. Y yo siento de la iglesia, una iglesia grande como esta más o menos, empiezo a escuchar un sonido hermoso, unos cantos. Y yo, así, fui como chupado, absorbido por la belleza de esa música celestial. ¿Y qué hice? Me metí ahí. Empecé a orar con toda la gente que hablaban hebreo, inglés, árabe, francés, alemán, yiddish y no sé qué otras lenguas. Pero de estos idiomas sé que hablaban. Pero ahí hablábamos todos la lengua del Espíritu y entendíamos que estábamos gozosos en el Señor y que éramos todos hermanos más allá de las diferencias de origen, de cultura, de personalidad. Es hermoso. Es el milagro de Pentecostés, en donde todos entendemos las maravillas de Dios, aunque no seamos capaces de expresarlas en un lenguaje articulado. Es el milagro de Pentecostés. ¿Quién quiere estos dones para su vida? Los demás no lo quieren. Porque si no los quieren, Dios no se los va a dar, seguro, porque Dios respeta tus gustos. ¿Viste? No te obliga a comer lo que vos no querés. Pregunto de nuevo, ¿quién quiere que Dios... Mira, sacale una foto, Dios, a Carlos Pibe. Bien, ya le sacó una foto, Fíjense, esto lo conté también, pero otro testimonio al respecto. Año 2015,
Estuve en Roma en un retiro internacional de sacerdotes en el cual estuvo el Papa Francisco. El Papa Francisco hizo referencia al don de lenguas. Yo les cuento, 1.100 sacerdotes de cerca de 50 nacionalidades distintas. No nos conocíamos, nunca nos habíamos visto. En el momento en que el Papa levantó la hostia consagrada, 1.100. Negro, rubio, blanco, azabache, de todo. Jóvenes como yo y otros más jóvenes que yo también. Y viejos también. Una belleza, una fuerza, un dinamismo, una energía, un gozo que nadie preparó. No fue que ensayamos antes, estuvimos 1 hora ensayando. No. Salió. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del Espíritu. Y cuando uno deja que el Espíritu Santo penetre en tu espíritu y levante tu espíritu hacia Dios, el Espíritu Santo va a hacer que tu espíritu hable su propio idioma y el de Él, con Dios. En donde ciertamente no hay palabras, tú, hola, como yo hablando, pero sí hay representaciones de lo que uno está viviendo. Yo se los voy a representar de esta manera. ¿Vieron cuando en las películas pasan como una foto tras otra de un montón de elementos de la vida? Bueno, en esos momentos pasa por tu mente un montón de recuerdos, como una ametralladora, o a veces como una foto, o como un rostro. Es decir, no es que no pasan cosas dentro de vos, pasan muchísimas cosas. No podrías hablarlas, no te daría el tiempo, no encontrarías las palabras, pero de esa manera, a través de esos sonidos ininteligibles, vos vas entregando todo a Dios así, a borbotones, sin medida, sin el filtro de tu mente, porque nuestra mente es un filtro. Y bien, el último de los carismas, que tiene que ver con acuérdense, en carismas de expresión son 4, profecía e interpretación, lenguas e interpretación, ¿no? Interpretación de las lenguas. También es un don que puede tener. ¿Qué es lo que pasa? A ver, de repente estás haciendo oración con otros y hay oración en lenguas. Y hay uno que patea para cualquier lado y suena feo lo que dice. Te da asco o rechazo. O te huele mal. Está haciendo bla, 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 no está orando en lenguas. O está orando en lenguas, porque a veces también pasa en algunos grupos que viene algún infiltrado y está orando en lenguas al diablo. A ver, haceme así, ojito. Como vos no interpretás con la mente, hay un sentimiento, es algo que vos sentís, acá hay algo que está mal. Y le decís al hermano, te pido que no ores en lenguas. Con autoridad y humildad. ¿Por qué? Porque captás que el tipo o la tipa están en otra. Amén. Sintetizo. Nombrando carismas. Hoy Pablo nombra 9 carismas en una lista que no es exhaustiva. Distinguí esos carismas en carismas de conocimiento, carismas de acción, carismas de expresión. Estos carismas no son un don para el pasado, son un don
del Espíritu para la iglesia de siempre. Y yo quiero animarlos a que deseen. Esto lo va a decir Pablo en el inicio del capítulo 14, pero yo ya me adelanto. Deseen ardientemente recibir estos carismas para ponerlos al servicio de los demás, para que la iglesia se vuelva poderosa en la evangelización. Amén.